conferencia de prensa del entrenador Nelson Aedo Valdés. Profe, buenas noches. Bien. Profe, ¿por qué pensás que hoy tu equipo lo pierde de la forma en la que lo hizo? En un partido en donde fue totalmente superior, en donde jugó mucho con la pelota, en donde hasta me parece que cuando perdiste a tu mejor elemento en defensa, hablo de Freire en el primer tiempo, y con la expulsión también como que se desdibujó todo lo que estabas planificando en la semana, ¿no? Sí, así mismo. Yo creo que cuando tenemos una expulsión cambia todo el plan que uno tiene. Es parte también del proceso. Le dije a Rodrigo Vera también que está muy dolido y que son cosas que pasan, que hay que aprender, que la ansiedad le jugó a lo mejor una mala jugada. Y no obstante, creo que perdiendo a Nico, aún así pudimos tener estabilidad con Kaiser, con Néstor. Y de mi parte nada más agradecerle al plantel que dejó hasta el último minuto todo, hasta que hicimos conseguir el empate, nunca dejó de creer. Eso es lo importante, o sea, es parte del proceso, nunca nadie dijo que iba a ser fácil y bueno, hoy nos tocó lastimosamente tener que remarlo desde muy temprano. Nelson, acá. Buenas noches. Tony Rodríguez de la tribu Superdeport. Quiero hacerte una pregunta táctica. En el ingreso de Gilberto Flores, ¿qué le pediste? Porque más o menos yo le miré mirándole de afuera, no sé en qué lugar que él quería meterse, si en la línea defensiva o estar como volante de marca. ¿Cuál fue la función que le pediste a él? Bueno, la función es estar como 6. Le metimos un 4-1-4, detenerle a él por si vienen los pilotos para cubrir los espacios. Para no entrar en una línea de 5 ya automáticamente atrás le metimos a él enfrente de los centrales. Buenas noches, profesor Rubén Sosa para Versus Sport Universo 970. ¿Y cuál es de gravedad la lesión de Nicolás? ¿Y por qué no haber optado también por Elvio Vea, que lo vimos justamente intensificar junto a Fretes y Joaquín en el entretiempo, que aparentaban que iban a hacer los cambios de entrada en el segundo tiempo? ¿Me hablas de la entrada del segundo tiempo? Sí, que estaban como intensificando Joaquín, Alexis Fretes y Elvio. ¿Por qué no el no ingreso de Elvio y también si la lesión de Freire es de gravedad? Bueno, la verdad que la lesión todavía no puedo decir nada. Y respondiendo a los cambios, teníamos pensado cambiar toda la delantera para darle un poquito más de frescura, porque noté que estaban un poquito cansados los tres adelante. Y bueno, cuando tu número 9 marca en la primera un gol, no le quiere sacar, entonces era Elvio el cambio, o Iván Ramírez. De hecho ya hablé con ellos la función que iban a hacer, pero nos decidimos solo por 2 cambios por el hecho de que ya teníamos ya un cambio y nos quedaban solo 2 después. No queríamos nosotros arriesgar porque sabíamos que podían pasar cosas, ya sean lesiones, cansancio de jugadores que a lo mejor podía pasar, por eso no queríamos quemar otro cambio. Profesor Abraham Acosta para la gran jugada Roca Peñalotti, y consultarte nuevamente el día de hoy por Lorenzo Melgarejo. Se siente mucho la ausencia de él, cómo está su recuperación, y hoy en el segundo tiempo faltó ese centro delantero, justamente lo que ya dijiste antes. Decidiste que no entre justamente Iván Ramírez. Sí, así mismo. Yo creo que un jugador como de la categoría de Lorenzo siempre va a hacernos falta, independiente de cómo va el resultado, de cómo va el partido. Él va evolucionando bien, va a tomar su tiempo todavía, entonces nosotros todo lo que planeamos lo estamos planeando independientemente a Lorenzo. Como dije, en el segundo tiempo quería darle unos minutos más a Rodrigo Vera. Yo creo que con el golazo que hizo se mereció. Y bueno, son cosas que pasan, es un muchacho joven que tiene que aprender y bueno, ahora a remarlo. Profesor, acá Roberto, yo para la 180M, consultarte la situación de Rodrigo Vera justamente. ¿Pudiste hablar con él? ¿Cómo se sintió? Porque se vio que estaba muy emocionado al momento de meter el gol, inclusive fue a agradecerte obviamente por la titularidad. ¿Qué te mencionó después, ahora en el vestuario? Y Rodrigo es un muchacho muy sensible, diría yo, porque no quiero hablar de lo que está teniendo, tiene también un inconveniente familiar o un problema familiar, porque su mamá está muy mal. Entonces un muchacho que de por sí emocionalmente estaba así. Le dije que por el trabajo que iba haciendo, que estaba haciendo, le iba a dar una oportunidad y hoy tocó darle la oportunidad.
Yo creo que con el gol demostró que está también como para jugar, como para ayudarnos, entonces merecido por el esfuerzo que estaba haciendo en los entrenamientos y bueno, yo creo que como dije ya es un error que se comete por la emoción, por la ansiedad que tuvo de querer hacer todo bien. Buenas noches, profe. En directo para ABC Quinal finalmente. Tras el partido ante Recoleta mencionaste que estaba en búsqueda de un centro delantero. El tema de la lesión de Melgarejo, la recuperación de Aguilar. ¿Hay todavía posibilidades de reforzar en esa zona ofensiva? Gracias. Sí, nosotros seguimos todavía en la búsqueda y si al final no se da, no pasa nada, vamos a remar con lo que tenemos. No es ninguna excusa, no es nada, ya que, como digo, nosotros creo que en el primer tiempo, según me dijeron, estábamos a 70% de posesión. Ya íbamos ganando 1-0 y dijimos que el segundo tiempo, con todos los cambios que teníamos que podíamos hacer, con Elvio, con Iván Franco, con Alexis Fete, Joaquín, eran jugadores que nosotros podíamos refrescar nuevamente y bueno, lastimosamente cambió todo el esquema eso, pero como te digo, es parte del proceso, no hay excusa, hay que seguir. Gracias, profe. Gracias.